Conocer la palabra de Dios significa que el pastor debe estudiar y vivir la palabra de Dios. Si tomamos la primera, es esencial que el pastor conozca bien Biblia. Y que hablamos primero de la humildad, reconocer que nos falta todos los días, no terminamos de aprender. Nunca vamos a terminar como seres humanos de aprender, siempre hay algo que aprender. Y como el pastor a la hora de servir, se hace necesario que tenga que estudiar la palabra de Dios todos los días. El pastor debe estudiar o tiene que estudiar la palabra del Señor y hacer responsablemente una exégesis, y vuelvo a repetir, una exégesis responsable de lo que está estudiando, ir a la profundidad de la palabra de tal manera que usted pueda suplir las necesidades por medio de la palabra a su congregación. Eso es amor. Porque va a llegar mucha gente que no va a entender y otros que van a estar arrastrando todo lo que escuchan en la internet, que dijo alguien con un lenguaje muy acomodado que parece que está muy bien, pero se aleja de la verdad escrita de las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente disparando por ahí por las redes sociales y todo el mundo en la iglesia, muchos caen y lo abrazan como bien, hasta que el pastor, como su responsabilidad, decide, no, yo voy a estudiar, y le dice a la congregación como líder, cualquier duda que usted tenga en la palabra, venga a donde mí. Cualquier cosa que usted quiera darle en base a tus vivencias, yo le digo a eso, untarle la mantequilla al pan a la manera suya, no, tiene que ser a la manera de Dios, lo que está escrito en la palabra. Y claro está, vivir la palabra de Dios. Por eso se hace necesario en que estos procesos de formación se den de aprendizaje. Porque estando aquí en este diálogo, usted va a entender que usted como pastor no se la va a saber toda, pero sí tiene una responsabilidad de que tiene que tener una respuesta a la luz de la palabra ante las inquietudes de la congregación. Y como decía bien, échale la mano lo que dice Joel. Si usted no la tiene en el momento, no se proyecte como que usted se la sabe toda. Usted le dice, no te la tengo ahora, te la voy a traer después. Pero es su responsabilidad de traerla. No la eche al olvido. No la eche al olvido. Es una responsabilidad del pastor. Sí. Ahí entra la humildad. Lo que decía yo, nosotros no lo sabemos todo. Pero dentro de la responsabilidad, cuando usted le dice, mire, no te tengo la respuesta ahora porque sinceramente no me quiero proyectar como que soy el pastor que me sé toda la palabra. Pero sí tiene que hacer el ejercicio de la promesa que le hizo a su oveja. Porque lo próximo que es vivir la palabra de Dios. Entonces, si usted es incapaz y usted por salir del paso, no te tengo la respuesta, pero te la traigo después, y usted dejó enganchada al miembro de la iglesia con esa respuesta, sabe que va a marcar a una oveja porque se va a ir a preguntarle al líder. Y el líder quizás sabe la respuesta, y entonces esa oveja se va a identificar más con el líder que con usted, y eso es doloroso. No es que sea malo, pero nosotros tenemos que enfatizar sobre eso, de que de primera la oveja siempre va a mirar al pastor como un modelo a seguir. Siempre la oveja va a depender, y ese es el mejor ejemplo de pastor a oveja, porque las ovejas, dice bien la palabra, que conocen a su pastor y siguen. ¿Están dormidos? Cogemos un break, ¿están dormidos? ¿No? El pastor conoce a sus ovejas, y sus ovejas, ¿qué? Escuchan su voz. Conocen su voz. Pero si el pastor no lleva esa voz cantante para que su oveja sepa que usted responsablemente es un guía, es un líder, y que conoce la palabra de Dios, y que las interrogantes las va a contestar, si no las tiene en el momento, como decía Joel, las va a contestar en el futuro, sepa que es una responsabilidad que tiene de estudiar la palabra y de vivir la palabra. Mira, no pierdas el hilo. He tenido muchas experiencias en el caminar con mucha gente que no son de la hermandad y demás, y me han traído, dolorosamente he escuchado testimonios de pastores que las iglesias son excelentes predicadores, pero en su comunidad son gente que no profesan lo que predican, no viven lo que predican en el púlpito, y eso le da un impacto duro a la congregación que él está, y usted va a ver que se va vaciando,
precisamente por eso, porque el testimonio no está, la vivencia del pastor en la palabra no está. ¿Y sabe qué? Cuando la congregación lo descubre, olvídese que eso es fatal, eso es destrucción total. La iglesia se va a vaciar completamente si el pastor no conoce la palabra y tampoco, no la conoce, no la puede vivir. Tercero, maestro. Significa que el pastor es responsable de la enseñanza de la palabra de Dios a la congregación, ayudándolos a crecer en su conocimiento y fe. Mire, escuche bien. Yo sé que en el camino, pasando los años, el pastor se fatiga en el camino. Pero si tú eres un pastor que con amor vas formando en tu iglesia, con amor, y vas levantando un liderazgo, tú vas a poder, en cierta manera, suplir la necesidad, por ejemplo, maestros de juveniles, maestros de niños y demás. Pero primero se necesita que el pastor esté formado en el conocimiento de la palabra para formar hombres y mujeres que te van a ayudar a ti en el ministerio, porque tú no vas a poder hacer todo. Pero esta parte, aunque usted en el mes se divide en 4 semanas, se divide en 4 domingos, la experiencia que yo he tenido es que muchas veces, cuando tú comienzas tu pastorado, es indelegable. La iglesia tiene que conocer a cada uno de ustedes que han comenzado en ese pastorado, que usted es responsable de la enseñanza de primera de la iglesia. Pero si usted lo delega de primera, cuidado, que después sucede algo en la congregación y la responsabilidad siempre va a caer sobre el pastor. Es su responsabilidad. Así que el pastor no puede delegar, especialmente los domingos. Por eso es que hay muchos ministerios que son muy efectivos, porque la responsabilidad la toma el pastor enteramente. Sé de congregaciones que los domingos predica solamente el pastor. Dentro del mandé y fuera, solamente el pastor. Hay predicadores dentro de tu iglesia que tú los puedes llevar, y sí, porque ya tú los conoces, tú los formaste, sabes la formación que tiene y el carácter que tiene con relación a las Sagradas Escrituras. Entonces tú puedes un dominguito, predícame tú este domingo, o quizás te da 2 domingos, o quizás también te delega 2 estudios bíblicos. Pero el pastor tiene que ser maestro de la iglesia, es indelegable. En cierto aspecto, como les dije al principio, es indelegable. Después usted puede delegar cuando ya usted sabe que ha formado gente y ha capacitado gente para el ejercicio de ser maestro de la iglesia. Porque una mala enseñanza puede hacer deslizar a alguien hacia otro camino, o tener un concepto erróneo de lo que realmente dice la palabra en su contexto, y le puede marcar la vida a otras personas cuando realmente enseñan la palabra de Dios. El pastor tiene que ser maestro. El pastor tiene que enseñar la congregación. Eso es una responsabilidad del pastor. Y como les dije, si en el camino usted quiere levantar a alguien, de tanta gente que son tremendos maestros de vocación y maestros también, que Dios los catapulta, porque dice, te voy a agarrar porque tú tienes esa esencia, esa capacidad y esa cualidad que te he dado como maestro, y lo voy a usar para mi gloria. Como tenemos un montón aquí, tenemos a Elsa, y quizás aquí haya maestros de vocación, retirados y demás. Dios los va a utilizar para su gloria, pero es su responsabilidad. Cuando usted lo delega, sigue siendo su responsabilidad, porque sabe de que no, ese que envié, Roberto me da clase los domingos de escuela bíblica, es porque yo lo formé, es porque yo sé la formación que él tiene, y no tengo ningún temor de lo que Roberto va a enseñar. ¿Me he dado a explicar? No le estoy echando toda la carga al pastor de que tiene. Si usted lo va a delegar, forme primero. Es su responsabilidad ser maestro de toda la congregación, y mientras hace eso, eso le va a dar a usted la posición y la autoridad, que lo vamos a ver ahorita, de poder usted entonces empezar a delegar un poquito más allá la enseñanza. Mi primer pastor, Pedro Juan, que murió, y yo creo que Pedro Juan pastoreó a Bexi, Pedro Juan te pastoreó en un tiempo. Y cuando yo llegué, hace 25 años atrás, lo primero que él hizo fue que precisamente eso, me llevó a las aguas, después me llevó y me dijo, te voy a formar, y él mismo se ocupaba de ver, y muchas veces me daba parte, siendo una ovejita nueva, me daba parte, pero al principio yo no comprendía porque cometía algunos errores, y después él me llamaba y me decía, ¿de dónde tú sacaste eso? Y a mí me dolía de primera.
porque no entendía, pero cuando empecé a ver cómo él fue empezando como maestro a formarme, a darme las herramientas, a decirme, mira, esta es la forma, mira, esto es esto, como predicador, este nombre que sobre todo nombre tiene que aparecer en tu predicación. Si vas a hablar de los corintios, de lo que pasó, si quieres, vete, dale el énfasis a los corintios, no estés dándole palo a me enseñó tantas cosas. Entonces después me dijo, ahora tú puedes ser maestro, ahora tú puedes enseñar, ahora tú puedes predicar. Una vez le dije, en la cárcel donde yo trabajo, los confinados quieren que yo le vaya a predicar. Yo siento de Dios, las emociones se agolpan porque a uno le gusta esto le gusta a uno. Y yo siento de Dios ir a predicar a la iglesia. ¿Sabe qué me dijo él? Me bajó rápido de la nube y me dijo, eso es un deseo tuyo. Pero realmente, ¿estás listo? Posiblemente llegaba yo ahí a hablarle a los confinados, todo lo que yo había escuchado en la radio, unos predicadores con una elocuencia, unos gritones que decían tilín, tilán dentro de la predicación, y él procuró como maestro que yo no copiara esa forma y ese estilo de aprender la palabra y de predicarla. Y eso es responsabilidad del pastor, de formar gente que cuando abran la boca estén formados realmente para hablar de las grandezas del amor de Dios y de su poder, y cómo Dios se reveló al mundo a través de su Hijo amado Jesucristo, que es lo que va a hacer realmente la transformación en el interior de un hombre. Porque hay gente que tú habla del amor y lo primero te dicen, y cierto está, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dejan el que sigue. O sea que el amor de Dios está ligado precisamente a la salvación de toda la humanidad. Que hay gente que no va a aceptar este evangelio. Cuando usted lee la Biblia y lo aprende, hay gente que hay almas de salvación y almas de perdición. Suena duro, pero es así. Eso no lo digo yo, eso lo establece la palabra del Señor. Y así que nosotros tenemos que mirar siempre a la luz de la palabra, de que la gente que estamos pastoreando y que le estamos sirviendo en la congregación, nosotros enseñarlos correctamente, y es responsabilidad del pastor ser maestro que forma a sus ovejas. Consejero, ofrece consejería y apoyo a la congregación en sus desafíos personales, éticos y espirituales. Mire, una de las cosas que yo admiro y que usted debe encaminarse hacia eso es que poder formarse como consejero legalmente hablando, porque va a tener el package doble. A veces nosotros pensamos las cosas humanamente, los pastores son humanos, los pastores tienen sus vivencias, sus pastores tienen sus vivencias también personales y pueden pasar por situaciones como cualquier otro. Pero cuando tú te formas como consejero y pastor, usted va a encontrar unas herramientas que te van a ayudar a ti a ver unas conductas que se levantan en medio de una persona que está pasando por un problema, y vas a entender cómo vas a darle la consejería. Claro, está utilizando las Sagradas Escrituras. Es un package muy bueno porque te da las dos formas, y tú lo atemperas a la luz de la palabra. Usted va a convertirse como pastor un buen consejero. Esa es mi recomendación. Pero si hay gente que no, que dice, bueno, mis vivencias son suficientes, tienen que estar ligados totalmente a la palabra. No puede estar fuera de ello. Si usted decide no estudiar una consejería más allá de lo que es el pastorado, sepa que si usted va a aconsejar a una persona, de primera, llévese un testigo, si es hombre o sea mujer, llévese un testigo, y usted cuando vaya a dar el consejo, tiene que ser totalmente ligado a lo que dice la palabra del Señor. No lo que usted piensa, no en base a las circunstancias. Usted las va a mirar y las va a llevar aquí, a lo que dice esta palabra, no fuera de ella, no fuera de ella. Cuidado pastoral. Visita a los miembros de la congregación enfermos, ancianos y otros en necesidad, brindando apoyo y consuelo. Por eso les di esa recomendación, que es bueno tener los dos packages, porque uno se va a ligar más a ver la conducta humana, hablando en términos neurológicos y demás. Quizás aquí Oscarito quizás le va a hablar un poco de eso en su presentación, no lo sé, pero Oscar puede hablar un poquito sobre eso, porque hay unas necesidades neurológicas, hay unas cosas que pueden suceder
en la mente, en el corazón del hombre, que necesariamente necesitan un profesional en esa área. Y cuando el profesional está presente y lo atempera a esta palabra, ¿qué mejor que eso? Y por eso lo que usted dice es muy válido. Aquí no se puede asumir y tener una opinión muy definida porque yo lo pienso así, sino que si usted no está preparado, váyase a la palabra, váyase correctamente a la palabra, no vaya fuera de ahí. Pero si está capacitado, hablando en términos de la consejería, y tiene una licencia de consejero, utilice los medios que usted aprendió para entonces lidiar con la situación cualquiera que sea. Hermano Roberto, Sí. Sí. Comentando en relación a esto de la consejería, esta teoterapia que se ofrece a través de la consejería es vital ahora mismo en nuestras iglesias, urge. ¿Por qué? Porque aún en nuestras iglesias estamos viendo cada vez más necesidad de esto. Y no todo el mundo, ¿verdad?, puede ser consejero o está equipado para eso. Lo bueno de esto es que hoy día existen muy buenas instituciones para desarrollar buenos consejeros. El consejero tiene que tener una vida consagrada al Señor para escuchar la voz de Dios en el momento en que aconseja. Es de gran responsabilidad, a tal extremo de que ya existen hasta seguros de impericia pastoral en el momento en que uno puedas dar un consejo que vaya en contra de un principio, ¿verdad? Y que la persona adopte un comportamiento, una respuesta no adecuada. Pero en estos momentos, y sería bueno que la hermandad en un momento, ¿verdad?, lo considerara, el desarrollo de consejeros preparados en las iglesias es sumamente importante. Tenemos una juventud que está siendo orientada y aconsejada en la calle. Tenemos matrimonios que hay, ahora son los famosos coaching espirituales, que son consejeros que los encuentra uno en Facebook, en las redes sociales, que quizás no son las personas idóneas para aconsejar. Y como dice el hermano Roberto, el mejor consejo, la fuente de la consejería teoterapéutica es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí, Selva? No, solamente quiere decir que también hay que tener mucho cuidado con el aspecto legal, ¿verdad? Porque ciertamente hay leyes que protegen lo que es la consejería y hay que tener pues unos parámetros, y el tener las dos cosas pues sería lo ideal, porque lo protegen lo que es legal. Muy bien, muy bien. Cuidado pastoral, visita a los miembros de la congregación enfermos, ancianos y otros en necesidad, brindando apoyo y consuelo. Eso se define y se ve muy claramente en lo que el pastor debe hacer como su responsabilidad. No envía a ningún hermano. Mire, usted se va a reír lo que yo le voy a decir. De Dios es el poder y la gloria. Y Dios puede hacer como hizo con aquel soldado romano que mandó a buscar a Jesús porque tenía a su esclavo, su siervo, que estaba enfermo. Y cuando fueron a decir sobre él, él le dijo, mira, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Simplemente di la palabra y mi siervo será. Eso puede suceder. Y fue sano. Pero usted como pastor, si hay un enfermo en su congregación, primero no envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega allí. Sánalo. El Espíritu Santo lo puede hacer, de Dios es el poder. Pero dentro de la responsabilidad, y nosotros como testigos, ustedes pastores como testigos de Dios, ustedes son los llamados, es una responsabilidad que Dios ha delegado sobre sus hombros de ir a visitar los miembros de la congregación que están enfermos, los ancianos y otros en necesidad. Claro está, esto sí es delegable, se puede delegar. Usted puede hacer grupos como la iglesia, nosotros tenemos gente que ora, gente que va a visitar a los enfermos, y el pastor, siempre tenemos capellanes, gracias Elsa, y el pastor lo puede delegar en grupitos. Usted vaya a visitar a este enfermo, usted vaya a visitar a este enfermo, usted de este grupo visitamos a los enfermos. Pero ¿de dónde nace la instrucción? Del pastor responsablemente. Cuando se escribe en el cielo y se escribe en la tierra, el pastor atendió posiblemente una idea o un llamado, y no es una idea, es una responsabilidad de poder atender las necesidades de la congregación y servir cuando están enfermos, cuando hay algunas necesidades, cuando los ancianos no pueden llegar, en fin, brindando siempre un apoyo y consuelo si es que está enfermo.